Pero vamos a conversar a esta hora de la mañana con José Tello Alfaro, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Señor Tello, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Omar y Carlos, es un gusto. Bueno, ha habido dos sucesos que han marcado el proceso electoral la semana que está concluyendo, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, tiene que ver con el pedido ya de prisión para Keiko Fujimori. La acusación formal que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez está solicitando 30 años y 10 meses por una serie de delitos. Y en el otro caso, lo que conocimos el viernes, que el fiscal Germán Juárez está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de la República, Martín Vizcarra, que postula al Congreso de la República. ¿Cómo hacemos este análisis? Porque una persona suspicaz podría decir, justo ahorita, 4 semanas de las elecciones, salen estos pedidos. Claro, hay que separar acá tres cosas. En primer lugar, los tiempos. Los tiempos electorales son diferentes a los tiempos de una investigación fiscal, liderada obviamente por el Ministerio Público, y que obviamente tiene su trámite de presentación formal ante la judicatura, o sea, ante el Poder Judicial, un determinado juzgado penal, para hablar un poquito más directamente. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre acá? Los tiempos políticos no calzan con los tiempos electorales, ¿ok? Eso hay que también ser respetuosos, digamos, de la actividad que tiene, en este caso, el Ministerio Público, que es una actividad que requiere de independencia, de autonomía, y sus tiempos son muy distintos a los del cronograma electoral. Ese es un primer punto al que arribamos. Un segundo es que este pedido o esta acusación contra Keiko Fujimori, así como el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, no va a afectar sus candidaturas. O sea, hay que ser bastante claros en eso. Por ejemplo, se está iniciando un proceso que va a ser muy largo y que incluso va a llevar a que la defensa técnica de todos los implicados en el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, empezando por Keiko Fujimori o Martín Vizcarra, tomen acciones contra estas medidas que se han solicitado. Por ejemplo, tenemos en un caso la acusación que viene por parte de la Fiscalía, en el caso de Keiko, con una serie de restricciones. Sí. Todo eso va a ser obviamente cuestionado, ejerciendo el derecho de defensa, la defensa, valga la redundancia, de Keiko Fujimori y de los demás implicados en este proceso. Ahora, Martín Vizcarra, en paralelo, sí va a tener acá, digamos, que ver lo de la prisión preventiva con su defensa técnica para evitarla. Pero en ambos casos no tenemos una sentencia condenatoria por delito doloso. No tenemos tampoco nosotros una sentencia con pena privativa de la libertad. Y son los supuestos por los cuales a un candidato se le puede excluir hasta un día antes de la elección. Eso, de acuerdo a lo que señala el artículo 123 de la Ley Orgánica de Elecciones, que obviamente va de la mano con lo que señala el artículo 33 de la Constitución, que plantea claramente 3 supuestos de pérdida del derecho a participación política, como es una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, una inhabilitación judicial o una interdicción ordenada obviamente por el Poder Judicial. Interdicción es que la persona se declare incapaz y se le tenga que meter un curador. Entonces, sí. José, sí, le voy a pedir por favor unos segundos, nos vamos a ir a una pausa y luego continuamos para que complemente su respuesta. 9 de la mañana con 15 minutos, regresamos en un momento con más en Ampliación de Noticias. Y 18 de la mañana. Carlos González, Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en Ampliación de Noticias, y estamos hablando ya del proceso electoral y cómo el proceso judicial se está también, digamos, introduciendo en esta campaña. Y estamos conversando con José Tello Alfaro, abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que nos decía que pues estos pedidos que está haciendo la Fiscalía, tanto en el caso de Keiko Fujimori como en el caso del expresidente Martín Vizcarra, no tendrían por qué afectar las candidaturas. Sin embargo, señor Tello Alfaro, entiendo que en el caso específico del expresidente Vizcarra, si es que el juez aceptara este pedido de prisión preventiva, sí lo afecta ante una eventual llegada al Congreso de la República, ¿no? Porque ya no gozaría de inmunidad parlamentaria. Claro, pero eso no impide que su postulación se mantenga. Claro. O sea, él va a llegar al 11 de abril y va a ganar la elección o perderla. Eso se va a ver en su momento. O sea, eso es importante porque sí hay que tener bien en cuenta los supuestos por los cuales un candidato sí puede ser excluido
hasta un día antes de la elección están claramente definidos en la norma. Pero también hay que ser bastante conscientes de un tercer aspecto que acá es importante resaltar, es el tema político. Sí, efectivamente, pues tener a un candidato que ha sido presidente de la República, que tiene, digamos, igual un respaldo, a pesar que han habido una serie de problemas y cuestionamientos, y tener también a una candidata presidencial que ha sido expectante en las dos últimas elecciones y que en esta, bueno, también tiene una posición que la coloca entre los primeros, es definitivamente complicado porque la elección se enturbia en cierta manera. Pero sí hay que ir también a lo que mencioné al inicio, los tiempos judiciales o investigaciones fiscales van en paralelo a los electorales y son cosas muy separadas una de la otra. O sea, tal vez desde el punto de vista de la formalidad jurídica no se afecten, no tanto los procesos judiciales como las elecciones, pero sí hay que ser conscientes y transparentes de que efectivamente hay una afectación a la campaña electoral, por ejemplo. Totalmente, la campaña electoral, y no solamente es eso, la percepción hacia afuera. Tenemos observadores electorales que definitivamente pues van a dar cuenta de esta situación totalmente atípica de tener pues a un candidato que tiene mucho respaldo, aún que está en la lista de una organización política hacia el Congreso, específicamente somos Perú con Martín Vizcarra, y por otro lado una candidata presidencial como Keiko Fujimori. De hecho que esta situación es atípica y de hecho, valga la redundancia, que va a afectar e impactar en este caso en la campaña electoral. Ahora, José, en ambos casos, los involucrados, tanto Keiko Fujimori como Martín Vizcarra, acusan a la Fiscalía de querer ser protagonista de las elecciones. Es evidentemente también un argumento recurrente siempre cuando un político está enfrascado en un proceso judicial, pero también el sistema judicial debería garantizarle a la opinión pública, al menos, de que no hay ningún tipo de interferencia, no hay ninguna dirección, no hay ningún un tipo de persecución, digámoslo claramente, contra un candidato. Claro, Carlos, y acá aprovecho para decir algo a todos los oyentes de RTP y bueno, por intermedio de ustedes, tanto Omar como tuyo. Nosotros tenemos vacíos normativos en tratar este tipo de figuras y sería bueno que una reforma política que inicie el nuevo Congreso definitivamente pues se ponga en agenda este tipo de cosas. Por ejemplo, se habla también de un periodo de intervención, de suspensión, hasta de disolución de un partido político. Sí. Y eso se ha venido dando recientemente con Fuerza Popular, pero antes también con el Partido Nacionalista, y en algún momento incluso se habló hasta del Partido Podemos por todo el problema que había tenido durante su inscripción. Pero si analizamos el tema fríamente, nosotros tenemos acá una situación bastante particular porque hay un vacío normativo. No existe dentro de la ley de organizaciones políticas una especificación de causal de cancelación o por lo menos suspensión de la inscripción del partido ante el registro de organizaciones políticas en caso de que sean situaciones de este tipo. Y eso debería, por ejemplo, tomarse en cuenta para una reforma electoral, pero además también aplicarle una temporalidad. Este tipo de cosas se tienen que ver antes que se convoquen los procesos electorales, no durante procesos electorales. Porque si se hacen durante procesos electorales generan serios problemas, sobre todo de imagen y de credibilidad del sistema. Claro, el tema es lo que argumenta tanto el fiscal José Domingo Pérez como el fiscal coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela, es que bueno, el calendario de la investigación coincidió y más bien lo que se estaba exigiendo y lo que se le exige al equipo especial es que acuse, que es uno de los grandes problemas, ¿no? La demora que hay en acusar. El tema es que coincidió pues a 4 semanas de las elecciones electorales en el caso específico de Keiko Fujimori. Lleva más de 3 años el proceso de formulación de la acusación. Y la verdad es un caso extremadamente complejo porque ha quedado claro de que los delitos que se están imputando a todas las personas involucradas son delitos que no, o sea, en realidad están siendo en materia de una prueba indiciaria, o sea, la sumatoria de muchos indicios. Por eso que todo lo presentado ante el Poder Judicial suman 15.000 folios. O sea, acá hay una cuestión bastante complicada que siempre la ha tenido la Fiscalía, porque recordemos que justamente el tema del financiamiento prohibido de campañas es algo reciente.
No era Es delito. algo reciente que sale claro, que sale en agosto del 2019 con la ley 30.997, A ver, y eso es que algo que tiene que justamente quedar. modifica el Código Penal. Eso es algo que tiene que quedar claro, y no es que estemos haciendo defensa de nada, pero en su momento no era delito. Es decir, que una empresa venga y aporte a mi campaña y yo no lo declare, no significaba un delito, era una falta administrativa, entiendo. Correcto. Y la Fiscalía lo que tiene que demostrar es que ese aporte constituye de alguna manera lavado de activos, que es lo más complicado. Y ahí le quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto va a marcar el caso de Keiko Fujimori los otros casos? Porque, valgan verdades, todos los candidatos a la presidencia y gobiernos regionales, pero todos recibieron aportes y no los declaraban. Eso pasaba. Va a marcar la pauta definitivamente, Omar. O sea, eso es indudable, va a marcar la pauta, pero también debemos ser bien claros en algo, y esta es una opinión muy técnica, o sea, no, sin ningún tipo de matiz político ni nada. En materia penal, como en todo lo que tiene que ver con restricción de derechos, ya tenemos nosotros el principio de legalidad. Y quizás una de las cosas más complicadas que ha tenido durante todos estos años el Ministerio Público para formular la acusación es que no tenía el marco legal cuando ocurrieron los hechos, que justamente son materia de delito. O sea, el delito que ellos pretenden perseguir y por el cual están acusando. Entonces, acá hay una serie de cosas que van a tener que ser dilucidadas. Esperemos que por judicial aclare el panorama y, como bien lo señalas, hay muchas autoridades hasta antes del mes de agosto del año 2019 que han recibido aportes, pero todos aquellos que estén implicados en casos luego de la dación de esta norma que modificó el Código Penal, específicamente el artículo 359, incorporando 3 artículos, 359A, B y C, luego de esa norma sí ya no hay duda, porque ya está claramente definido que es un aporte prohibido en campaña. José, sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, hay un pedido de prisión preventiva de 18 meses. ¿Cuánto influye el comportamiento de un imputado para que el juez tome una decisión al respecto? Bueno, le pregunto esto definitivamente para relacionar este pedido con el comportamiento del expresidente en relación a haber actuado irregularmente al vacunarse en un proceso irregular, ¿verdad? Y si esto podría ser tomado en cuenta por el juez para tomar una decisión. A ver, acá hay que separar las cosas, porque uno es el tema del Club de la Construcción y el otro es el tema de la vacunación irregular, que lamentablemente, pues, de verdad... No, yo le consulto sobre el comportamiento del imputado. ¿Tiene que ver para que el juez tome una decisión respecto al pedido? Son cosas distintas, a eso va justamente la respuesta que doy. Son cosas distintas, porque una es una actitud totalmente cuestionable, el hecho de la vacunación irregular, y si hay un delito, obviamente va a tener que sancionarse, pero es una cosa muy distinta a los sobornos, que justamente son materia de investigación en el Club de la Construcción. Pero hay que señalar que la prisión preventiva es una suerte de medida cautelar para evitar que el imputado, o sea, que en este caso es investigado y podría ser acusado, puede eludir a la justicia. Y lo único que se va a ver ahí, Carlos, y hay que ser claros, es si el señor puede eludir a la justicia o interferir en la administración de justicia, en la investigación. Esas son las dos cosas que se van a evaluar principalmente. Entonces, por lo menos hasta donde se ha podido ver, la defensa de Martín Vizcarra habla que él entregó los pasaportes, que él se ha puesto a derecho siempre, que nunca ha dado indicios de que pueda o eludir, o sea, fugarse, digamos, o claro, en todo caso obstruir. En todo como caso, por ejemplo se le acusaba a Keiko Fujimori cuando tenía su bancada en el Congreso y se decía que obstruía la investigación. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que deciden los jueces en ambos casos, tanto de Martín Vizcarra como de Keiko Fujimori. Muchísimas gracias, señor José Tello Alfaro, abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Carlos, 9:29, una pausa y volvemos.